Juan, capítulo 20, y vamos a leer de los versículos 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, los son retenidos. Amén. Hemos leído una porción de la Biblia que tiene un poco dentro de la cronología de lo que hace 15 días nuestro pastor trajo la palabra acerca de la resurrección. Hace 15 días estábamos aquí recordando la muerte de Cristo a través de la Santa Cena y también recordando la resurrección de Cristo donde nos dio la victoria. Amén. Pero la palabra de Dios dice, y lo dice en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hoy, si seguimos esa cronología, sería 15 días desde la resurrección de Cristo. Jesucristo dice que el primer día de la semana resucitó, fue María Magdalena, y al ver la tumba removida, dice la palabra de Dios que corrió a avisarles a los discípulos, les avisó a Pedro, le avisó a Juan. En Juan no lo menciona como Juan, sino como el discípulo amado de Jesús, que así es como debemos nosotros decirnos. En ninguno de los otros evangelios dice el discípulo amado era Juan. Juan sí lo dice. Juan sí dice ese era el discípulo amado. ¿Sí? Solamente para saber que nosotros somos amados por Cristo, y así es como debemos vernos, y así es como debemos mirarnos y decirnos todo el tiempo: somos amados por Cristo. María Magdalena fue y le dijo: la piedra está removida. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan salieron corriendo, pero Pedro salió más rápido que él. Dice que le ganó, seguramente él iba corriendo, le rebasó, y Pedro, conocemos a Pedro. Pedro, en su desesperación, en su ímpetu que siempre tuvo, llegó y dice que entró, porque Juan estaba ahí, pero no entró. Él sí entró. Entró y vio que todo estaba vacío, que los lienzos estaban en orden, porque ese es nuestro Dios, un Dios de orden. Vio que todo estaba vacío y salió. Juan también entró, observó y se fueron. María se quedó. Se asomó nuevamente al sepulcro y vio a dos hombres que le dijeron: ¿a quién buscas? Y mientras esto sucedía, afuera estaba el mismo Jesucristo y le dijo: María. Y ella entonces se dio cuenta que era Jesucristo y le dijo: Raboni, maestro. Eso sucedió en la mañana, al amanecer del primer día de la semana, que era el domingo. Los discípulos se fueron con esa incertidumbre, con esa todavía sin saber qué realmente estaba sucediendo. ¿Acaso Jesús no les había dicho que iba a resucitar al tercer día? Claro que les dijo, pero ellos todavía no lograban comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Vieron algo real? Sí, vieron algo real. Vieron a Jesús morir en la cruz del Calvario. Ahora estaban viendo algo real. El cuerpo no estaba ahí, pero eran incapaces de concebir esa idea y de creerla por completo. Tanto así que dice la palabra de Dios que fueron y se encerraron en el aposento. ¿Y por qué cerraron las puertas? Lo dice la palabra de Dios: por miedo.
Entonces tenemos a un grupo de discípulos que vivieron 3 años maravillosos viendo la gloria de Dios, encerrados, con miedo, temerosos, angustiados, con incertidumbre, sin saber qué va a pasar en el futuro, sin saber y entender lo que Jesús había prometido, que era la victoria completa. Pero ellos estaban encerrados. ¿Acaso no nos ha pasado a nosotros que nos sentimos, después de haber visto la gloria de Dios en nuestra vida, después de saber que Jesucristo resucitó, que Él está vivo, que está con nosotros, pero muchas veces salimos corriendo y estamos encerrados, angustiados, sin dirección, dubitativos, con culpa, con miedo? Ellos en ese momento tenían miedo de que vengan los judíos, que vengan los fariseos, los mismos romanos, y que puedan tener el fin que tuvo Jesús en la cruz, en la cárcel, en cualquier lugar. Estaban encerrados, con miedo, sin dirección. Y de repente, ¿qué sucedió? En medio de ese lugar, con puertas cerradas, aparece Jesús. No funciona así, mis hermanas, mis hermanos, en nuestra vida. Cuando estamos con ese temor, cuando tenemos ese miedo, cuando creemos que no hay solución, cuando no sabemos qué va a suceder, cuando dudamos, aparece Jesús en el medio y nos dice: paz a vosotros. ¿Hay alguien que tenga algo en su corazón en esta mañana? Que no sepa cómo va a solventar el día de mañana, el fin de mes, algún problema legal, de sanidad, con su familia, con sus hijos. Jesucristo aparece y nos dice en esta mañana: paz a vosotros. Le dice: soy yo. Miren mis manos, miren mi costado. Aquel que ustedes vieron en la cruz, entregando su vida por ustedes, ese soy yo. Aquel que tiene el poder de levantarse de entre los muertos, Él es el que nos está diciendo, aún encerrados, con miedo, con temor, con incertidumbre, con culpa, Él es el que dice: paz a vosotros. Soy yo. Soy yo. En Lucas 24:38 dice: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Les dice: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Por qué está turbado su corazón? Jesucristo aparece en medio del dolor, en medio del problema, en medio de la tempestad, y dice: ¿por qué está turbado tu corazón? ¿Por qué tienes esos pensamientos negativos? ¿Acaso no has creído en mí?, dice Dios. Y entonces, ¿por qué ahora dudas? ¿Por qué ahora la incertidumbre del mañana? ¿Por qué te afanas por el mañana? Recuerdan que el pastor nos mencionaba de la fábrica que es nuestro cerebro, y Jesús lo dice: ¿por qué se turban y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Si nosotros tenemos pensamientos de calamidad, pensamientos negativos, pensamientos de que algo malo va a pasar, esa fábrica, como nos decía nuestro pastor, va a dar ese producto: cosas negativas, cosas de calamidad, cosas de fatalidad. Pero si nuestros pensamientos reconocen que Jesucristo es aquel que venció a la misma muerte resucitando al tercer día, aquel que prometió estar con nosotros, aquel que prometió tomarnos con su diestra de poder y levantarnos, aquel que ha prometido estar con nosotros en la tempestad, que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Cuando nuestros pensamientos se transforman en nuestra mente, cuando vienen pensamientos de bien, entonces tenemos productos de bien. ¿Por qué se turba nuestro corazón? El salmista lo decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, cuando nuestro corazón sienta esa duda, cuando nos sentamos encerrados, con las puertas cerradas, sin saber qué vamos a hacer el día de mañana, sin saber, entre comillas, si se cumplirá la promesa de Dios en nuestra vida. Ay, es que tantos años, pastor, que son estos, que vengo esperando la promesa. Siga esperando, pero con pensamientos correctos.
Porque si Dios prometió, Dios cumple. Porque si Dios dijo, Él hace. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aleluya. Así estemos en ese lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Así estemos en ese lugar, mis hermanas, mis hermanos. Repítale a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Levantamos nuestras voces de agradecimiento hoy. Alabamos a nuestro Dios, aún con el alma afligida. Ahí le estamos diciendo: alma mía, lo siento mucho, pero esa tristeza hoy no va, porque yo quiero alabarle a mi Dios y a mi salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces se presenta Jesucristo en el aposento, les dice: paz a vosotros. Le muestra sus manos, les muestra sus pies, le muestra su costado y les dice: soy yo. Pero faltaba uno en ese lugar. Faltaba Tomás. Eso sucedió en la noche del mismo día. Cronológicamente la palabra lo menciona en específico. Sucedió la noche del mismo día. De repente Jesús se fue. Viene Tomás y todos le dicen: Tomás. Se presentó Jesús y nos indicó sus manos, nos indicó sus pies y nos dijo que es Él, y lo vimos, nos regocijamos con Él. ¿Será? Mientras yo no vea, mientras yo no ponga el dedo en los huecos de sus manos, yo no voy a creer. Suena tremendo lo que dice Tomás, pero muchas veces hacemos lo mismo. Oye, yo confío en un Dios todopoderoso. ¿Será? Si yo no he visto. Pero ha hecho milagros en mi vida y puede hacer en la tuya. Mientras no haga, yo no creo. Pero cambió mi familia, restauró mi matrimonio. ¿Será de ver para creer? A veces nos comportamos como ese Tomás. Pero dice la palabra de Dios que 8 días después, es decir, el anterior domingo, 8 días después, Jesucristo se vuelve a aparecer. ¿En dónde? En el mismo lugar. ¿Y cómo estaban? De la misma manera, encerrados, con miedo. Pasaron 8 días, Jesucristo les dijo: resucité, y ellos seguían con miedo. Ellos seguían encerrados. Y Tomás esperando a ver qué pasaba. Y de repente se aparece y les dice nuevamente, en medio de esa tribulación, en medio de la angustia, en medio del miedo: paz a vosotros. Y va de frente y le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Un jalón de orejas, sí, un jalón de orejas. Pero ¿qué clase de amor es ese? Que a pesar de que Tomás dijo: yo no creo si no veo, yo te muestro entonces. Porque te amo, porque no te voy a dejar. Porque tú has creído en mí, tú estuviste 3 años, tú aceptaste que yo soy el Salvador. Entonces no te voy a dejar. Jesús está diciendo, mis hermanas, mis hermanos, que necesita una iglesia que no sea de incrédulos, sino de creyentes. Necesitamos transformar esos pensamientos, que si algo no ha venido aún, que si esa promesa no se ha cumplido en el tiempo que nosotros quisiéramos, no podemos dudar, no podemos ser incrédulos. Jesús lo va a hacer. Jesús lo prometió. Jesús está diciendo: está bien, ¿quieres ver cosas maravillosas? Yo te voy a mostrar cosas maravillosas. ¿Quieres ver mis manos? Pon. Yo di mi vida por ti. Pero no seas incrédulo, sino creyente. Jesús no rechaza, mis hermanas, mis hermanos, al que duda. No rechazó a Tomás. No es que dijo: listo, me presento, pero el que no creyó afuera. Él se presentó y fue directo donde el que no creyó. No es que dijo: ¿le han visto a Tomás? ¿Y Tomás dónde está? No, fue directo: paz a vosotros. Y dice la palabra de Dios, luego dijo a Tomás. Jesús no rechaza al que duda, sino que le da razones para creer. No estoy hablando de aquel que no cree en Jesús,
que no ha aceptado a Jesús. Él está hablando en este momento a sus discípulos y está hablando a su iglesia. Otra cosa muy diferente es cuando Jesús no ha sido aceptado en el corazón de alguien, porque ahí la palabra de Dios dice en cambio: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Ahí sí llama, ahí sí golpea la puerta. Aquí apareció aún con las puertas cerradas, porque ellos ya creían en Jesús, porque ellos ya aceptaron a Jesús. No sé si hay alguien que no acepte a Jesús, pero ese es el primer paso para poder vivir todo lo que estamos hablando, para poder vivir su resurrección. Y Jesucristo aparece, se le aparece a Tomás, y las dudas fueron totalmente saneadas. ¿Cómo dudar nuevamente? Si alguna vez tenemos dudas, y que si alguien no ha tenido dudas, que levante su mano y que salga nomás, porque santo realmente. Porque siempre hay dudas en nuestro corazón, hay incertidumbre, hay dolor, hay angustia, es el no saber qué va a pasar. Pero que esas dudas no sean para alejarnos de Dios, que esas dudas nos acerquen a Dios, porque Jesucristo tiene cuidado de nosotros. Jesucristo nos mira con amor a pesar de que nosotros estemos pensando algo diferente que no deberíamos. Jesucristo aparece y dice: paz a vosotros, aquí estoy yo. ¿Quieres que te lo demuestre? Yo te lo demuestro porque has creído en mí, porque has creído en mí. Aleluya. Sí, habrá un jalón de orejas, sí, como a Tomás, pero es todo con amor. Ahora, mis hermanas, mis hermanos, yo quiero que llevemos estas escenas un poco a un solo hombre dentro de todo esto, a Pedro. ¿Recuerdan que estaba movida la piedra y María Magdalena fue corriendo y le avisó a Pedro? Pedro salió corriendo desesperado, pero luego se fue y se encerró. La primera vez que aparece en el aposento, yo ya no escucho o no leo el nombre de Pedro. Ya no se mira diciéndole: y Pedro se levantó y le recibió y le abrazó y le dijo: yo sabía que tú ibas a resucitar. Ya no aparece ese Pedro. ¿Será que había algo más en su corazón? ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro antes de la muerte? ¿Qué clase de dolor adicional a sus discípulos, a sus compañeros, estaba viviendo Pedro? Jesús, hasta la muerte voy contigo, hasta la muerte. Pedro, cálmate, porque me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Yo, no, jamás. Pero ahora ese Pedro ya no estaba, el impetuoso, el que cortaba orejas, el que caminaba sobre las aguas, el Pedro, el que no podía quedarse callado en el momento en que tenía que quedarse callado. Ahora no se lo menciona. Y viene una segunda vez Jesucristo después de 8 días en el aposento cerrado, se dirige a Tomás, pero yo no escucho, ni veo, ni leo un Pedro. Yo me lo imagino, no sé, yo me lo imagino en un rinconcito, totalmente apenado, con un corazón lleno de remordimiento y culpa, diciendo: ¿qué hago? ¿Será que corro y le digo que me perdone? ¿Será que le digo que no quise hacerlo? En su primera ocasión ahí, sí, es él, yo sé que es él. Y se regocijaba junto a los compañeros, a los discípulos, pero no podía hacer lo que Pedro estaba acostumbrado a hacer, porque había culpa en su corazón, había remordimiento, había dolor, había angustia adicional a la que tenían los otros discípulos. No hay ese Pedro. Y cada vez me imagino que ya se animaba. Jesús ya no estaba. Decía: ¿y ahora qué voy a hacer? Jesús dijo que tenía algo conmigo, pero yo no soy digno de tener ese algo con él. Jesús dijo que sobre eso que yo dije que él era el Cristo, iba a formar su iglesia. Pero ¿qué clase de persona soy yo si yo le negué
Si yo le fallé, si blasfemé, insulté, y él me miraba mientras estaba ensangrentado. Y no fui capaz ni siquiera de decirle perdón, sino que me di la vuelta. Todo eso debe haber estado en el corazón de Pedro. Mis hermanas, mis hermanos, en medio de ese dolor, en medio de esa tribulación, ¿cometemos fallas? Claro que cometemos fallas. Dudamos muchas veces tanto de Dios que decimos, listo, no, esto no es, así que no quiero saber nada de Jesucristo. No sé si has llegado a eso, pero mucha gente puede ser que sí. Fueron 8 días la segunda aparición de Jesús a sus discípulos, y de repente dice que luego de estos acontecimientos, no dice si 1, 2, 3, 8, capaz que justo este domingo, dice que Pedro estaba con 6 más. Por ahí estaba Tomás, por ahí estaba Natanael, los 2 hermanos, los 2 hijos de Zebedeo, y 2 más dice, no, ni siquiera dice los nombres, y 2 más. Y Pedro, en medio de ese dolor y de esa angustia, de eso que tenía en su corazón que le estaba carcomiendo, totalmente descorazonado, dice, me voy a pescar. ¿Sí se acuerda que era Pedro? Cuando no era ni Pedro, cuando era Simón, pescador. Él estaba dedicado a la pesca. Él mantenía a su familia a través de su profesión, pescador. Antes de que Jesús hiciera el milagro de los peces, cuando le dijo, boga mar adentro, lanza la red, y él dijo, en tu nombre echaré la red, sacó los peces, y enseguida creyó y le dijo, sígueme, te haré pescador de hombres. Antes de todo eso, ¿qué hacía Pedro? Pescaba. Y ahora estaba tan descorazonado que dijo, me voy a pescar. Hasta aquí llegué. Yo no sé cómo quiere hacer Dios conmigo las cosas. No tengo idea, ya no sé qué más hacer. Yo quiero regresar a lo que era. Y todavía vas llevando a 6 más. Yo también voy. Ven. Ya no se lee el Pedro que era en todo el trayecto que estuvo con Jesús. A veces la vergüenza, el dolor, el fallarle a Dios nos vuelve ese tipo de personas. Aquellos que pierden el primer amor, que en ese primer amor, Dios, lo que quieras, no me importa. A ver, ¿qué quieres que haga? Lo que tú me digas. A donde vaya, a ver, yo voy también. Pero cuando fallamos de alguna manera y nos empieza a dar vergüenza acercarnos a Dios, cuando Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Pero se imagina el dolor de Pedro cada vez de verle a Jesucristo y decir, yo le traicioné. Me imagino la mirada clavada, y era una mirada de perdón la que Jesús le dio en el momento en que le negó. Pero qué dolor tan grande traicionar así al Maestro. Oh Señor, ya te prometí que no lo iba a volver a hacer, y lo volví a hacer. A veces fallamos de esa manera. Señor, nunca más, ahora sí. Dios, en el nombre de Jesús, nunca más. Y otra vez fallamos. Ahí es cuando esa vocecita, ¿para qué vas a orar? ¿Para qué te vas a acercar? Para volver a decir lo mismo, perdón. Vuelva las veces que sea necesario. Porque Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos. Aleluya. Ese es el Pedro que venimos siguiendo desde el momento que resucitó Jesús. Pero ahora me voy a pescar. Vamos contigo. Vamos. Y de repente dice la palabra de Dios que pescaron en la noche. No sé qué día exactamente. Como les digo, puede ser un día como hoy. Y se fueron a pescar en la noche. Y encima más no pescaron nada. O sea, lo que antes era y lo que antes se suponía que hacía bien, ahora ni para eso sirve. Todo el escenario planificando Jesús. Para que en ningún momento seamos capaces de decir, yo lo logré.
Y empieza a planificar todo y ahí tenemos a unos discípulos lanzando. No, yo me imagino esa noche lúgubre, sin ni una conversación. Solo lanza redes, coge redes. Lanza redes, coge redes. Y todavía sabiendo que luego tenían que ir a lavar las redes vacías. Y de repente cuando ya estaban amaneciendo, ya llegó la luz del día, aparece un hombre en la playa. Mis hermanas y mis hermanos, por si acaso todo eso está aquí en Juan. Luego le puedes seguir hasta el final y todo está ahí. Sino que es una de las historias que no se suele contar normalmente. Pero ahí estaba Jesucristo, en la tercera aparición a sus discípulos. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando va a la playa y está en el mar, o sus hijos y les dice, no vaya, están adentro, no se escucha nada? Pero a Jesús sí le escucharon, entonces quiere decir que la barca ya no estaba tan lejos, estaba cerca. Y avanzaron a ver a un hombre, y este hombre les dijo, hijitos, echen del lado derecho las redes. Bueno, se me es familiar, pero dice la palabra de Dios que no reconocieron a Jesús, no sabían que era Jesús. La escucharon, cogieron, bueno, lancemos las redes. Y de repente los peces empezaron a pelearse para subir a la red. Había 150 peces, dice, ya la barca se estaba hundiendo. ¿No le hace acuerdo el primer milagro? ¿No le hace acuerdo de aquel Simón, que ahora es Pedro? Que en ese momento también le dijo, boga mar adentro, lanzó las redes y no podían sostenerle a tantos peces. Estaba sucediendo exactamente lo mismo. Y de repente el discípulo al que Jesús amaba, Juan, le dice, Pedro, es el Señor. Llega un chispazo del Pedro al que conocemos. Dice la palabra de Dios, debe haber estado con esos calzoncillos que se ven en las películas de los judíos, porque dice que se vistió y se botó al agua. ¿Por qué? No sé. Pero se vistió y se botó al agua. Y él nadaba desesperado, seguramente pensaba, ahora sí le voy a pedir perdón. Ahora de hoy no pasa porque ya no aguanto más esto que tengo en mi corazón. Y nadaba desesperado y los otros al lado remando, al lado. Porque dice que llegaron juntos. No es que llegó primero Pedro, pero ahí tenemos ese Pedro que tenía el ímpetu y la desesperación de decir, yo voy, yo hago, yo quiero, yo soy primero. Pero en medio de ese transcurso creo que se apagó un poco y nuevamente vino a su mente, ¿y qué le digo? ¿Y qué voy a decirle cuando esté ahí? Mejor voy más lento para bajarnos todos. Y se imaginan, ellos llegaron y Jesús tenía hecho una fogata en la playa. Sí, está aquí. Tenía una fogatita en la playa, puesto un pez y había panes. Les había llevado el desayuno a la playa a sus discípulos. ¡Aleluya! Esos son los detalles que tiene Jesucristo con nosotros. ¡Aleluya! Vienen de una noche larga, vienen cansados, vienen hambrientos. Yo les voy a tener listo su refrigerio. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús al que servimos. El Dios de detalles. El Dios que no se le va a escapar absolutamente nada. Yo recuerdo ahora que en un momento de la prueba de mi hermana cuando estaba con cáncer y ya estaba todo prácticamente solucionado, solo faltaba la operación. Y todos convencidos, Dios ya hizo el milagro y sí, y era así, pero faltaba la operación. Dijimos, pues va a ser gratis, de ley, porque Dios es así, ¿no? Nada gratis. ¿No? Cuesta tanto. Y me acuerdo que mi hermana me llama y me dice, ¿y ahora qué hago? Y ahorita me vino a la mente porque Dios es un Dios de detalles. Y le dije, ñaña, ¿usted cree que si Dios hace el milagro, se le va a olvidar eso del pago? ¿Cree que va a decir, uy, me olvidé que había que dar plata y ahora ya se fregó, ya no hay cómo hacer el milagro?
Y cerramos. Y realmente yo no pensé que había calado tanto en el corazón de mi ñaña. Pero después me dijo, yo todos los días pensaba en eso. Y llegaron personas y dijeron, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Sin que ni siquiera decirles nada. Y se completó. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios cuida cada uno de los detalles. Ellos estaban con hambre. Ahí había pancito. Pero solo pan. Sí, pues solo tenía un pez, así que traigan los otros 150 peces. Y les dijo, traigan de los peces que tienen en las redes y pongamos para acá. Pero ya no se escucha un Pedro, absolutamente nada. No dijo nada, sino que se sentaron, esperaron a que esté la comida, seguramente conversaron de algo, pero Pedro no. Calladito. Qué dolor tan grande debe haber sentido ese hombre. 3 veces le negué. Le prometí que hasta la muerte y no fui capaz ni siquiera de aguantar un castigo por él. Incluso insulté con malas palabras frente a él. Suele pasar. De repente Jesús, después de comer, dice la palabra de Dios, levanta, inició Jesús la conversación, no Pedro. Y le dice, Simón, hijo de Jonás. Ya no era Pedro. Jesús le puso Pedro. Y ahora le dice, Simón, hijo de Jonás. Le estaba diciendo, yo no quiero la piedra. Yo hoy, aquí, no quiero a la piedra. No quiero a la roca, no quiero el fundamento, no quiero absolutamente nada de eso. Quiero al original, al que vino a mis pies sin saber lo que se le esperaba. Al que trajo su corazón deshecho, al que trajo su corazón desesperado. A ese quiere Jesús hoy. No quiere al pastor, al diácono, al que va asistiendo 10 años, al que va asistiendo 5, al que va 20 años en la iglesia. A ese hoy Jesús no quiere. Quiere aquel que fue a los pies de la cruz en el momento en que necesitaba. Ese quiere Jesús en este momento. Que dejemos a un lado absolutamente todo lo que creemos que ahora somos. Y hoy nos dice por nuestro nombre, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Oh. ¿Me amas más que estos? Fue la primera pregunta. Claro, Jesús, yo te amo más que estos. Yo te amo más que estos. Y Jesús le responde, apacienta mis corderos. Ay, yo me imagino a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. ¿Qué dice con apacienta mis corderos? Y mientras estaba pensando, tal vez fueron segundos, tal vez fueron minutos, tal vez fueron horas para el sentir de Pedro. Y de repente se vuelve a levantar la voz del maestro diciéndole, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 2 veces, ¿por qué me pregunta 2 veces? Y empieza a romperse todo eso que estaba en el corazón de Pedro. ¿Por qué me pregunta 2 veces? Ya ni siquiera se ha de haber acordado de lo primero que le dijo, apacienta mis corderos. Sino en su mente solo estaba, ¿por qué me vuelve a preguntar? ¿Por qué me dice si le amo, si ya le dije que yo lo amo, si él sabe que lo amo? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Y mientras él pensaba y analizaba, se vuelve a levantar la voz de Jesús diciéndole, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces sí es explícita la palabra porque dice, y Pedro se entristeció. Se fue, yo me imagino a un Pedro quebrantado. 3 veces. Sí, 3 veces le negó. Ahora 3 veces le pregunta. La primera con total seguridad, tú sabes que yo te amo más que estos. La segunda ya no. Sí, yo te amo. Señor, la tercera, tú lo sabes todo. Como diciendo, algo sabes tú que no sé yo, así que no sé cómo responderte esa pregunta. Tú sabes que te amo, pero si hay algo más. Y le dice nuevamente,
apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro seguro ahí comprendió y dijo, el llamado que yo tenía. Jesucristo lo que estaba haciendo primero era sanando el corazón. No podía ir y directo y decirle, Pedro, ¿qué fue que no vas y predicas? ¿Qué fue que no vas y haces? Cuando sabía que él tenía algo que resolver en su corazón. Así es, mis hermanas, mis hermanos, cuando nosotros tenemos esas dudas, cuando estamos encerrados, cuando estamos con miedo, cuando estamos con remordimiento, viene Jesús, nos da la paz, nos da el perdón, nos da la restauración y nos recuerda algo que casi siempre olvidamos en este momento, en estos momentos de angustia. Es el propósito. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Para qué seguimos a Jesús? Sí, es que mi propósito es venir todos los domingos a la iglesia. No, pero es que yo no he tenido una promesa. A mí Jesús no me ha dicho una promesa. Así que yo no sé. Hola, Tomás. Porque mucha gente dice, sí, Jesús me habló y me dijo que tengo que hacer esto y mi propósito es llegar allá y yo tengo la certeza de lo que Dios quiere en mi vida y lo tengo que hacer. Amén, gloria a Dios que sea así. Pero hay gente que dice, a mí no me ha hablado, yo no sé cuál es mi propósito. ¿Cómo que no sabe cuál es su propósito, mi hermana, mi hermano? ¿Qué dice Mateo 28? ¿Qué dice en Marcos? ¿Qué dice en Lucas? Por lo tanto, id y predicad el evangelio en todos los confines de la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Acaso no hay un propósito? No, pero es que yo no me siento digno. Entonces acérquese y responda a las preguntas de Jesús. ¿Me amas? Eso es suficiente. Hasta ahí llegan esas cosas que fallaste. Hasta aquí llegan. Empecemos nuevamente. Lo importante es saber una cosa. ¿Me amas? Si me amas, guarda mi palabra, dice. Si me amas, cumple mis mandamientos. Eso dice en el mismo Juan. Mis hermanas, mis hermanos, imagínense por un momento a Jesucristo hoy diciéndole, preguntándole, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces cumple tu propósito. Jesús restaura y luego envía. Mis hermanas, mis hermanos, Dios no solo perdona, Él decide ni siquiera recordarlo. Si Dios ya no lo recuerda, ¿por qué tiene que estar nuestra mente trayendo a la memoria cosas que ya Dios perdonó y olvidó? Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Me amas? Empecemos otra vez. ¿Me amas? Olvídate, Pedro, de esas tres veces que me dijiste que no me conoces, que me negaste. Olvídate de la traición, olvídate, solo quiero que apacientes mis corderos, que pastorees mis ovejas. Quiero que cumplas el propósito que tengo para ti. Eso es lo que dice Dios en esta mañana. Si me amas, es momento de cumplir el propósito. Mis hermanas, mis hermanos, Dios no trata al creyente según su error o su fracaso, sino según su gracia. Eso que no merecemos y lo recibimos, eso es gracia. Pedro falló, sí falló, pero fue restaurado. Aleluya, fue enviado a lo que Jesús tenía con él. El hecho de que nosotros fallemos no anula la promesa de Dios, no anula el llamado de Dios, pero es necesario arrepentirnos, reconocerlo. Y Dios solo dice, dime solo algo, dime si me amas. Si me amas, estás listo. Si me amas, estás lista. Mis hermanas, mis hermanos, Jesús entra en nuestro encierro, borra el pasado,
restaura nuestra vida y nos envía con un propósito. Pero ahora depende también de nosotros de realmente obedecer, de dejar a un lado el miedo, de dejar a un lado la culpa y no volvernos víctimas del, ay Señor, pero es que no, quiero saber si me amas. Yo no te digo, ¿te arrepientes de esto que hiciste? No, ¿me amas? Si me amas, vamos adelante. Si me amas, recuerda el propósito que tengo contigo. Recuerda que desde niño, desde niña recibiste un llamado y no se ha cumplido aún. Y no ha sido por Dios. Pero Dios necesita saber la respuesta de todo corazón. No está hablando al Pedro, está hablando al Simón. No está hablando al hombre o mujer que somos hoy. Está hablando al que éramos cuando llegamos a los pies de Cristo. Nos está diciendo, olvídate un poco de lo que eres y recuerda lo que eras en ese momento, en ese quebrantamiento, en ese dolor, en ese sin saber qué hacer, en eso que no había un futuro para ti. Yo te di un futuro y te di un propósito y hoy quiero que cumplas ese propósito. Aleluya, mis hermanas, mis hermanos. Jesucristo resucitó. Jesucristo se apareció a sus discípulos y Jesucristo trajo nuevamente un propósito para ellos. Necesitamos, mis hermanas, mis hermanos, entenderlo, creerlo, buscar dentro de nuestro corazón qué está interponiéndose en esta relación con Cristo, qué es necesario quitar. ¿Hay desesperación? Vístase y bótese al agua, pero acérquese a Jesús. ¿Cómo? Usted encontrará la manera, porque Jesús arma el escenario. Señor, pero es que ya no sé qué más hacer. Y bueno, ese es el escenario. Jesús, pero es que todo lo que yo he aprendido y he querido poner en práctica no sirve para nada. ¡Qué bueno! Ese es el escenario. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Aleluya. Mis hermanas, mis hermanos, yo les invito a que nos pongamos un momento de pie. Y por unos minutos podamos acercarnos a Jesús. Jesús está en el aposento con las puertas cerradas y dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Hay dos opciones: nos quedamos encerrados como lo hicieron los discípulos, o salimos a cumplir el propósito en ese primer llamado, en esa primera mirada a Jesús. Pero Jesús no nos va a dejar. Va a llegar hasta el punto en donde nos diga frente a frente, en donde nos encare y nos pregunte: ¿me amas? ¿Cuál será nuestra respuesta? Y si pregunta varias veces y nos hace dudar de la respuesta, como a Pedro, y si nos dice nuevamente: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro nunca dudó. La respuesta era sí, pero no sabía por qué le preguntaba tantas veces. Aleluya, bendito Señor. Te damos las gracias, Jesús, porque tú eres aquel que nos visita, aquel que se acerca a nosotros, aquel que nos abraza. Como dicen Cantar de los Cantares, con una mano nos rodeas y con tu diestra pones aquí en el cuello y en la mejilla. Así de cariñoso eres con nosotros, así de amoroso eres con nosotros. Y necesitamos responderte, Señor, de todo corazón a tu pregunta en esta mañana:
Tú nos preguntas si te amamos. Solo hay una respuesta, Señor: te amamos. Entonces guarda mi palabra. Si me amas, guarda mi palabra. Si te amamos, Señor, entonces guarda mis mandamientos. Si te amamos, Señor, entonces cumple tu propósito. Predica, habla de mí, de las grandezas que he hecho en tu vida. Hay mucha gente que necesita que tu vida sea un ejemplo, dice Dios. Que tu caminar sea un ejemplo para tus personas más cercanas. Que nadie pueda criticar y decir: ¿para qué quiero ser un cristiano? ¿Para qué quiero servir a Cristo si no quiero ser como Él o quiero ser como ella? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.